Hola chicos, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, pues como podéis apreciar por la voz, este va a ser un vídeo en soft spoken, es decir, hablando bajito. Y es que como sabéis, pues hay personas a las que les gusta solamente escuchar el sonido del masaje. Hay otras a las que les gusta el susurro. Y otras personas que prefieren el soft spoken. Así que en este caso, para adaptarnos a todos los gustos, vamos a hacerlo así. Este es un vídeo que hemos grabado por segunda vez porque el anterior no estaba bien enfocado. Así que espero que lo disfrutéis mucho y que apreciéis que intentamos hacer un trabajo bonito y agradable para vosotros. Muy bien, pues vamos a comenzar haciendo pequeños movimientos y deslizamiento por las piernas de nuestro paciente y la planta de los pies. Vamos a intentar hacer algunas presiones leves, ¿vale? Para comenzar. Siempre evitamos esta zona de la parte de atrás de la rodilla. Así. Muy bien. E incidimos aquí en el tobillo y movilizamos un poco. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con esto que ya lo habéis visto en otras ocasiones en el canal. ¿Vale? Vamos a hacer pequeños movimientos muy ligeros en toda la zona a tratar. Así. Toque muy ligero. Muy ligero. Y ahora la otra pierna. Así. Vale. Y así, de este modo, vamos activando la zona a tratar. Vale. Lo siguiente que haremos será pasar esto que está relleno de bolitas, ¿vale? Y eso hará que tenga una diferente textura para Raúl, ¿vale? Y lo pasamos por la planta haciendo otro movimiento. Y vamos a través de todas sus piernas. Así. Con esto ya podemos ejercer un poquito más de presión.
Sí. Vale. Y ahora vamos a refrescar un poquito, porque hace mucho calor, a nuestro paciente. Estiramos un poquito de agua, un poquito de agua. Muy bien. Vale, así un poquito de alivio. Y lo siguiente que pasaremos es este masajeador. Vale. Con esto intentamos hacer un poquito de presión. También tiene textura, pero sin pasarnos. No debemos dar en la zona que hay hueso. Debemos incidir donde hay musculatura. También con el agua ayudamos a que resbale un poquito mejor y estos pelitos no se queden pegados. Aquí por el lateral podemos hacer un poquito más de fuerza. Así. Muy bien. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Aquí. Y pasamos a la pierna. Ahora voy a hacerle unos pequeños movimientos que yo he explicado en otras ocasiones, que es algo que me ayuda mucho cuando yo sufro de dolores menstruales. Esto, que te cojan así la pierna, que hagan estos movimientos, relaja mucho la zona. Así que bueno, vamos a relajar al paciente. Te voy a pedir que mientras tú inspires y expires profundamente unas 3-4 veces y aproveches para relajar tu mandíbula, masajearla, mover tus pies, tus piernas, así, con un movimiento suave, para que tu cuerpo se vaya relajando cada vez más y más. Repetimos lo mismo aquí. Acompañamos siempre la musculatura
pierna al bajar para que no tenga necesidad el paciente de tensar los músculos, que sepa que todo va a estar bien y que puede estar muy relajado o relajada. Así. Podemos incluso levantar un poquito hacia arriba, así, y hacia los laterales, hacia arriba y hacia los laterales. Y si te ves con fuerza puedes incluso hacerlo a la vez en los laterales y hacia arriba. Y dejamos con suavidad los pies de nuevo en su sitio. Muy bien. Ahora utilizaremos estos que son masajeadores faciales, pero tienen frescor, ¿vale? Entonces lo vamos a aplicar en distintos puntos para que el paciente se relaje, se refresque. Así. Muy bien. Esto será antes de proceder a ponerle el aceite caliente. Y así haremos un mayor contraste. Esta zona que es más sensible, podemos usar la puntita más finita para dar pequeños toques. Así. Y continuamos por aquí. Así. Muy bien. Perfecto. Bien, antes de darle con el aceite, me voy a asegurar que inspecciono bien, ¿vale? Que no hay absolutamente nada, ningún problema dermatológico en el que yo por ello no pueda o no deba darle crema o aceite al paciente, ¿vale? Entonces miramos detenidamente, así, con cuidado, que no haya ninguna herida, que no haya ningún sobrecrecimiento, nada anómalo. Muy bien. Inspeccionamos todo el área, todo el área. Muy bien, parece que todo está muy bien. A ver, por aquí, por aquí. Vale. Vale, no hay nada de lo que preocuparnos y podemos proceder a echarle el aceite sin problema. Aquí tampoco. Muy bien. Bueno, ya conocéis este aceite. Es una vela de aceite
y entonces se calienta y este aceite se puede usar para masaje. Viene calentito, pero como lleva un poquito apagado, no le molestará al paciente. Lo juntamos con nuestras manos y lo extendemos. Da una sensación agradable de calor, aunque es un aceite que es más denso y se distribuye un poquito peor y no hidrata tanto, pero la sensación de contraste que consigue es muy agradable para comenzar con el masaje. Muy bien, y una vez aplicado esto, vamos a utilizar ahora una crema que también la conocéis, que es una crema que enseguida, con el calor de los dedos, se transforma en aceite, ¿veis? Y entonces es muy fácil de esparcir para masaje, con lo cual vamos a coger un poquito y la calentamos para hacerla líquida y comenzamos desde la planta de los pies, los tobillos, toda la pierna ascendente y la esparcimos para luego comenzar a trabajar por zonas. Así. Aquí bien. Eso es. Muy bien. Comenzamos con el pie. ¿Vale? Calentamos aquí así. Muy bien. Y pasamos haciendo cierta presión por aquí. Así. Con el dedito pulgar podemos hacer movimientos circulares y presión en distintos puntos que serán muy placenteros y muy relajantes. Vale, por aquí de nuevo, o por aquí por el lateral, podemos ir pellizcando. Y en la zona del talón usamos los nudillos para ejercer mayor presión. Así. Muy bien, y ahora tratamos de hacer deslizamiento para relajar la zona, pero siempre con una ligera presión. Esto me gusta a mí hacerlo siempre así, lo mismo, pero así, de manera que creo que el paciente está más relajado. Pero bueno, aquí como tiene que aparecer en la cámara, lo hago aquí, pero eso genera cierta tensión en esta zona, que no es lo ideal. Vale, dejamos descansar el pie y vamos a la zona del gemelo. Cogemos las dos cabezas así, masajeando.
introducimos los dos pulgares por la mitad y volvemos por el lado, por la mitad y por los lados, por la mitad y por los lados, así. Y pellizcamos un poco así, lateralmente, el músculo. Muy bien. Así, podemos relajar un poquito. Así los músculos. Muy bien. Y proseguimos. Esta zona, al ser más musculada, podemos introducir los nudillos sin problema. Así. Voy a hacer el movimiento deslizante por toda la pierna. Muy bien. Esto ayudará a la relajación muchísimo. Así. Muy bien. Y pasamos a la otra pierna y realizamos lo mismo. Calentamos aquí. Movimientos circulares. Usando el pulgar. Ahí la rodilla. Centro y lateral. Aplicamos presión en el centro y volvemos por el lateral. Siempre es mejor que preguntes qué tipo de presión le gusta a tu paciente, ¿vale? Porque hay gente que lo prefiere más suave y otras personas que prefieren un masaje más fuerte. Cogemos también de lado, así. Y aquí.
esto de bambú y nos vamos a hidratar un poquito, ¿vale? Con esta crema aceite. Y lo que vamos a hacer es simplemente un poquito de drenaje, arrastrando así hacia arriba. A ver si podría hacer un masaje entero con caña de bambú, pero no es este masaje, podemos hacerlo otro día, con lo cual solamente vamos a hacer un pequeño drenaje y ya está. Así vamos a hacer un poquito de presión aquí, que también es muy agradable. Un poquito de presión aquí y drenaje hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, así, 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 así. Muy bien. Y ya por último vamos a ir quitando con un poquito de agua y este guante el exceso de crema y aceite, ¿vale? Y de paso refrescamos un poquito al paciente y exfoliamos con esto cualquier resto de piel seca que haya en la superficie. Muy bien. Y la otra igual, así. Y mientras pues me voy despidiendo, espero que os haya gustado el masaje y si tenéis cualquier sugerencia de vídeo, ya sabéis que estamos encantados de leerlo y hacerlo. Así que pasa buena tarde, buena noche, buen día, según cuando veas este vídeo, y relájate muchísimo.